¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya a toda la gente que que se continúa conectando a este segundo día del primer Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones. Continuando con el programa, presentamos la mesa 5 que lleva por nombre Securitización y Migración, a cargo, bajo la moderación del doctor Salvador Maldonado, a quien dejo el micrófono. Les pedimos a toda la gente que se esté conectando también que si están en la página de migracionyviolencia.com, actualice su navegador para que les vuelva a aparecer esta mesa. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí en este congreso, en una mesa que coordino titulada Securitización y Migración. Nos acompañan tres ponentes de excelente calidad y un profundo trabajo de investigación: la doctora Soledad Álvarez Velasco, el doctor Jeremy Slack y la doctora Amarela Varela. Sin más preámbulo, voy a hacer una pequeña introducción de 5 minutos para contextualizar el tema. Migración y seguridad son dos conceptos íntimamente imbricados. Migración recrea, de hecho, el concepto de seguridad en la forma en cómo moviliza las categorías de nacionalidad, etnia, clase o género. Um, todos los estados-nación entrelazan de una u otra forma la seguridad y la migración en forma de dispositivos de inclusión y exclusión. Corporeizan la seguridad y la migración, por ejemplo, en términos de nacionalidad, etnia o género. Se convoca también esta forma en cómo los estados crean una matriz identitaria en la que se definen las formas de inclusión y exclusión. Ahora bien, estas imbricaciones han adquirido en los últimos años dimensiones muy distintas y problemáticas que han acrecentado las relaciones entre seguridad y migración. Hasta hace algunos años, por ejemplo, las políticas migratorias y de seguridad parecían centrarse en el control del cuerpo. Los flujos de migrantes y las gestiones de seguridad se centraban en las formas, en cómo se tramitaban los permisos para migrantes, la expulsión o la deportación, o los trámites burocráticos que hacían filas largas para poder darles ingreso o no a los migrantes. Las tasas de deportación también implicaba una manera de centrarse en el cuerpo, los censos, los cuerpos que migrantes según seguían siendo, digamos, un objeto de intervención. Pero nuevos flujos migratorios nacionales e internacionales y nuevos esquemas de seguridad nacional e internacional han provocado severas transformaciones entre los dos conceptos cada vez más imbricados. Por ejemplo, en el trabajo de Soledad Álvarez, la externalización de la violencia va más allá de los límites territoriales. Los actos, perdón, de los grupos armados, tanto estatales como del crimen organizado o bandas delictivas, como lo conocimos en Centroamérica, para detener o solucionar daño a los migrantes, son algunos que están causando una nueva correlación entre migración y seguridad. De hecho, el uso de la forma en cómo la seguridad se está movilizando, se está cristalizando en una nueva manera en la que se trata la migración. Por ejemplo, las ponencias relevantes de Soledad, de Jeremy y Amarela apuntan a una nueva gestión de unas formas de seguridad migrante, en la que, por ejemplo, el cuerpo y su desgaste, la extensión del sufrimiento en la manera de agonía para desertar a los migrantes de sus solicitudes de ingreso son algunas formas. Las listas o solicitudes de asilo que se están generando y que en la ponencia de Jeremy están muy al centro, son algunas maneras en las que se están extendiendo zonas de riesgo, donde se están confinando migrantes a riesgo de padecer más violencias, como una forma de prolongar, digamos, la agonía y el sufrimiento. En síntesis, la seguritización que estamos viendo en esta nueva forma de gestión de la migración apunta no solo al control del cuerpo, sino a la extensión del sufrimiento humano como una nueva medida de seguridad para detener o intentar detener o por lo menos prolongar la agonía de los migrantes en su solicitud de ingreso
a un nuevo. Esto van apuntando como en alguna conferencia maestral de Rodrigo, como pedagogía para no regresar o experimentar la migración es ampliamente extendido. Entonces, en esta mesa tenemos tres ponencias excelentes. La primera que vamos a iniciar con Soledad Álvarez Velasco, centrándose en su amplia experiencia en posteriormente vamos al trabajo, vamos a tener un lente muy importante porque él está, digamos, trabajando en una universidad de Estados Unidos, pero tiene una amplia experiencia en la misión en el norte de México, y concluimos con el trabajo de Amarela, que está proponiendo, entre otros puntos, sugerir un regreso o una consideración sobre lo que ella le llama las políticas de hospitalidad radical, centrada precisamente en la manera en cómo se está generando y gestionando el sufrimiento. Bien, pues entonces iniciamos con el trabajo de Soledad. Voy a ahorrarme ahora pues los datos académicos. Yo creo que muchos conocemos su trabajo y quizás mejor damos tiempo para su intervención y no quitar más espacio. Adelante, Soledad. Muchísimas gracias, Salvador. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Les envío un abrazo muy afectuoso a la querida Marela y a los queridos Jeremy y Salvador. Es un gusto enorme estar aquí de manera virtual y yo conectada desde Alemania, así que como verán está un poco oscuro. Quisiera también agradecerte, Salvador, por la invitación y por la organización de este panel. Este espacio de reflexión al que nos has invitado y que nos convoca este primer congreso sobre violencia y migración es tremendamente oportuno para discernir colectivamente un presente desgarrador donde, haciendo eco a Nikos Papasdergiadis, las guerras contra la movilidad migrante se expanden aceleradamente en el espacio global mientras se normaliza un marasmo colectivo que impide una reacción decidida y radical para frenar esas ofensivas bélicas. En febrero de este año, Salvador nos convocó a este panel. Desde entonces han transcurrido 7 meses y en ese tiempo la violencia estatal contra los cuerpos racializados de migrantes latinoamericanos, caribeños, africanos y asiáticos en tránsito por las Américas se intensificó. En estos meses la presencia policial y militar en las fronteras se ha redoblado, se ha seguido limitando el derecho a solicitar refugio y a la libre circulación y cada vez más migrantes están confinados a limbos jurídicos y a tiempos de espera interminables. Por eso las ciudades fronterizas se han tornado en cárceles abiertas donde migrantes, adultos y menores de edad son despreciados, pateados, gaseados, golpeados, detenidos e incluso perseguidos a caballo y latigueados, como las imágenes coloniales de la barbarie que ahora mismo sucede entre Ciudad Acuña y Ciudad del Río lo confirman. Esa violencia acrecentada ha pretendido contener los tránsitos sur-norte que, como efecto de la devastación pandémica, se han multiplicado exponencialmente. Entre enero y julio, aproximadamente 200,000 migrantes fueron detenidos en la frontera de México y Estados Unidos, alcanzando récords históricos. Ya no solo son grupos, familias o caravanas, sino pueblos enteros en movimiento. A los 15,000 migrantes que llegaron la semana pasada a Ciudad Acuña y Ciudad del Río, debemos sumar los 19,000 migrantes que ahora mismo están entre Panamá y Colombia, esperando seguir en ruta al norte. 34,000 migrantes, mayoritariamente haitianos, pero también venezolanos, nicaragüenses, hondureños y algunos cientos de africanos van al norte. Escapan de la salvaje desigualdad neoliberal, escapan de la pobreza agravada con el COVID, del colapso de sistemas políticos nacionales, de la ausencia de sistemas de protección estatal, del racismo sistémico.
son 34,000 vidas que con su movimiento claman por un lugar digno y seguro donde vivir, pero que podrían ser deportadas, encarceladas y devueltas. Incluso quienes buscan protección internacional, como acabamos de atestiguar con los 2,000 haitianos que ya fueron deportados desde Estados Unidos. Que la mayor economía del mundo, cuya política intervencionista ha devastado a Haití, ante el silencio cómplice del resto de países de las Américas, fuerce a miles de haitianos a regresar al país más pobre del continente, sumido en una crisis por el asesinato de su presidenta y el reciente terremoto, es una obscena epítome de la guerra que en tiempos de paz, como dijera Nancy Shepherd Hughes, ha sido declarada contra migrantes empobrecidos y solicitantes de asilo. Ahora, lo que sucede entre Ciudad Acuña y Ciudad del Río es incomprensible por fuera de un momento histórico en donde la tensión entre movilidad y control se ha intensificado en los corredores migratorios de las Américas. Los 15,000 migrantes que llegan a Ciudad Acuña y Ciudad del Río no salieron de la nada. Vienen transitando por el corredor migratorio desde la región andina al norte, atravesando al menos 11 fronteras latinoamericanas, zigzagueando la letalidad del control externalizado. Sus fronteras y sus tránsitos han sido prolongados, meses e incluso años, resintiendo y resistiendo diversas formas de control y de violencia. Esta tarde les propongo historizar la formación del corredor migratorio que conecta a la región andina con Centroamérica, México y Estados Unidos, desentrañar sus transformaciones durante la pandemia para que comprendamos cómo, en un presente marcado por guerras a la movilidad, la solidaridad y el cuidado migrante son la forma de resistencia colectiva radical para intentar frenar la multiplicación de estas ofensivas bélicas. El desarrollo geográfico desigual de las Américas es una explicación fundante del corredor migratorio al norte. Mientras la economía de Estados Unidos es la más grande del mundo, América Latina y el Caribe configuran la región más desigual del planeta, donde la pobreza alcanza el 35% de su población y el 45% en las zonas rurales. Aunque esa desigualdad geoeconómica tiene raíces coloniales, es inexplicable en el presente sin considerar la política postcolonial intervencionista de Estados Unidos en las Américas. A lo largo del siglo XX, a través de condiciones de intercambio comercial desiguales, ese país ha dominado la dinámica económica continental al tiempo que se ha inmiscuido en sus asuntos nacionales. Múltiples veces, su intervencionismo militar y político ha detonado conflictos en el Caribe, en Centro y Sudamérica. Por ejemplo, durante las dictaduras sudamericanas en los 70s o los conflictos armados centroamericanos en los 90s. La actual espera de miles de haitianos a los pies de la mayor economía del mundo es muestra de ello. En 1915, Haití fue por primera vez intervenido militarmente por Estados Unidos hasta 1934 y desde entonces esa política no ha cesado. En Haití, como en el resto de nuestros países, el intervencionismo estadounidense ha tenido consecuencias socioeconómicas devastadoras. Por eso, la consigna migrante, "We are here because you were there", estamos aquí porque ustedes estuvieron allá, explica las migraciones por más de 6 décadas de latinoamericanos y caribeños a Estados Unidos por rutas irregularizadas desde el sur. Específicamente desde la región andina, ecuatorianos, colombianos y peruanos han emigrado desde por lo menos la década de los 70 y desde entonces con la guía de coyotes. Ante esas movilidades, el control fronterizo estadounidense se ha endurecido y externalizado al espacio geográfico inmediato. Post 9/11, el intervencionismo estadounidense tomó otra cara, operando además vía acuerdos de cooperación en seguridad, combate al terrorismo y al crimen transnacional. En ese marco, México ha funcionado como una frontera preliminar
impone visados a migrantes no deseados en Estados Unidos, ha redoblado la presencia policial y militar fronteriza y comparte con Estados Unidos programas de formación a agentes migratorios, identificación, detención y deportación de migrantes. El control remoto de Estados Unidos ha llegado a Guatemala y Honduras, países que junto con México hoy conforman un violento conjunto de fronteras que solo miran al sur, como dice Todd Miller. Aunque el corredor que sube al norte, el corredor al norte, como vemos, tiene una historicidad desde hace más de 6 décadas, este corredor ganó mucha visibilidad en la transformación del patrón migratorio sudamericano. La proliferación de conflictos y guerras en países asiáticos y africanos y fortaleza Europa ha desviado las rutas de esos migrantes a países sudamericanos que durante la primera década del siglo XXI adoptaron políticas aperturistas pro derechos de migrantes. Muchos llegaron, por ejemplo, a Ecuador o a Brasil buscando refugio. Simultáneamente, migrantes caribeños también han desviado sus rutas a esos destinos sudamericanos. El caso cubano, dominicano y haitiano son ejemplares, pues desde la primera década del siglo XXI incrementaron su presencia en Sudamérica. Los migrantes haitianos, por ejemplo, salieron después del terremoto de 2010, llegaron a Brasil y a Ecuador, que les abrieron las puertas con visas humanitarias, pero la Hermandad Latinoamericana es temporal. Esas visas caducaron y muchos quedaron indocumentados, se deterioraron sus condiciones de vida y junto con la violencia del racismo sistémico que prolifera en Sudamérica, los han empujado a transitar al norte. Una historia similar es lo que pasa con los venezolanos, que también migraron masivamente desde 2015 a Sudamérica, pero el giro punitivo sudamericano, haciendo eco Eduardo Domenech, y el deterioro de sus condiciones de vida en esos países también los ha llevado no solo a una errancia entre fronteras sudamericanas y caribeñas, sino a emprender ahora recientemente tránsitos al norte. En la última década, el aperturismo sudamericano ha tenido reveses bajo el infalible discurso del combate al tráfico de migrantes, táctica externalizada para ocultar políticas de control selectiva, migración no deseada, visados se han reimpuesto. Entre 2010 y 2020, Ecuador reimpuso visados a estos 29 países. En 2018, Chile y Argentina hicieron lo mismo frente a población haitiana, en 19 frente a población dominicana. Y ante el éxodo venezolano, en 2019, Ecuador, Perú y Chile impusieron visado. Además, las políticas sudamericanas restringen cada vez más procesos de regularización, de reconocimiento al derecho al refugio. Ahí también se ha redoblado la presencia militar y policial fronteriza y se han puesto en marcha procesos de deportación, por ejemplo, de haitianos y venezolanos desde Chile o desde Brasil y también de venezolanos desde Colombia. Este clima hostil se suma a la imposibilidad de tener trabajos dignos y a resentir cotidianamente brotes xenófobos y racistas en Sudamérica. Esto es fundamental para tener en cuenta a la hora de comprender de manera crítica lo que está sucediendo hoy en Ciudad Acuña y Ciudad del Río y entender además la responsabilidad que los estados sudamericanos y las sociedades sudamericanas tienen en ese desgarrador evento actual. Ahora, la complejidad de ese cruce entre la región andina y Centroamérica solo se tornó más visible en el verano de 2016 en la así llamada crisis migratoria de cubanos, que afectó a por lo menos 9,000 migrantes, recordarán ustedes, mayoritariamente cubanos, pero también haitianos y africanos que iban en tránsito a Estados Unidos. Esa crisis involucró a varios países andinos y centroamericanos y su desenlace también fue la deportación masiva a 121 cubanos desde Ecuador. Esa crisis reveló, además, destapó dinámicas poco conocidas. Resulta que desde el segundo decenio del siglo XXI, mensualmente cerca de 2,000 migrantes indocumentados cruzan la selva del Darién en ruta a Estados Unidos. Por eso Panamá hoy es un conector global en las Américas, por donde anualmente transitan 25,000 migrantes en todo el mundo en promedio. A diferencia de México o de los países centroamericanos antes mencionados, que claramente tienen formas de control al tránsito
de sur a norte, Ecuador y Colombia todavía no implementan mecanismos para detener esos flujos. Panamá y Costa Rica, por su parte, han creado un programa de flujos controlados con el apoyo de la OIM que incluye controles biométricos, esperas en campamentos establecidos por la OIM y esos gobiernos de aproximadamente 2 semanas antes de ser trasladados con la ayuda de militares a Costa Rica, donde se aplica un protocolo similar para llegar a la frontera con Nicaragua. Este programa de control de flujos, sin embargo, oculta algo más, que otras formas de control confinan a los migrantes a rutas letales. Sin ninguna protección estatal, los migrantes cruzan desde Colombia a Panamá por el Darién, que es una zona de alta migración global donde actores estatales no son los que ejercen el control, sino que la ley la ejercen las autodefensas gaitanistas de Colombia y grupos de narcotraficantes, como ha mencionado un periodista colombiano en entrevista con migrantes de otro mundo. Por eso los migrantes se mueven en grupos, pagan a coyotes que los guían. Los testimonios de migrantes nos confirman que mujeres embarazadas, madres con hijos y jóvenes de África, Asia y el Caribe cruzan el Darién. El viaje les toma al menos 8 días. Como los migrantes se enferman, son atacados por animales o asaltados, hay muchas historias de muerte. Dicen que encuentran ropa, zapatos, juguetes e incluso cuerpos de migrantes muertos a lo largo del camino. En el estrecho entre la región andina y Panamá, el páramo del Ángel en Ecuador y la selva del Darién ha cobrado vidas migrantes. El páramo, la selva, actores estatales, paraestatales, militares y humanitarios intervienen así en el heterogéneo régimen de control fronterizo en el corredor al norte. Ahora, ¿qué ha pasado durante la pandemia en ese corredor? COVID dio carta blanca para que se configure un estado de excepción en materia migratoria, legitimando en varios países un giro estatal antimigrante. Entre las medidas excepcionales que conocemos constan la negación del ingreso a quienes supongan riesgo sanitario, incluyendo niños y solicitantes de asilo, suspensión de regularización migratoria, limitación en la solicitud de asilo. Al 2021, en el corredor al norte ha quedado expuesta una tajante distinción entre las formas sanitarias de bioseguridad para controlar la movilidad por el espacio aéreo y formas militarizadas y bélicas de controlar la movilidad por el espacio terrestre, es decir, el control a la migración en tránsito. Para muestra, 2 escenas de guerra, la una entre Ecuador y Panamá para contener a venezolanos en tránsito y la otra para dispersar la segunda caravana de migrantes centroamericanos. La excepcionalidad pandémica también ha dado paso en estos meses a que se aprueben reformas antimigrantes en las legislaciones de Chile, Ecuador y Perú, mientras persisten movilidades forzadas por el espacio aéreo y terrestre vías deportaciones. Es en ese escenario de exacerbación antimigrante, de colapso de las economías latinoamericanas, de desempleo y de exacerbación xenófoba y racista que las movilidades sur-norte se han acelerado. Sin duda, la llegada de Biden trajo la promesa, claramente no cumplida, de revertir el legado Trump, y eso tuvo un efecto llamada continental. Haitianos en Brasil, Chile, Perú y Ecuador comenzaron su ruta a Estados Unidos. Esto viene tomando lugar desde hace meses, al igual que ecuatorianos, venezolanos, brasileros, cubanos, además de migrantes asiáticos y africanos, todos en tránsito al norte. De hecho, la Defensoría del Pueblo de Panamá estimó que entre enero y agosto unos 30,000 migrantes habían cruzado el Darién en ruta a Estados Unidos y solo en agosto entre 10 y 15,000 migrantes. Ellos son los migrantes que llegaron hace una semana a Ciudad Acuña y Ciudad del Río. Este aumento sin precedentes en los tránsitos al norte hizo que el gobierno panameño convoque el 11 de agosto una reunión entre cancilleres de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador para discutir soluciones de urgencia. Acordaron entre todos los gobiernos adoptar medidas para combatir el tráfico de migrantes. Como siempre, el redoble del control y no el redoble de la protección en ruta es lo que primó. Por otra parte, entre enero y julio, más de 88,000 ecuatorianos emigraron a México en ruta a Estados Unidos. Ante ese incremento inusual,
México y Guatemala reimpusieron visados ecuatorianos, una constatación más de cómo opera el control remoto de Estados Unidos en la región. Ambos países reiteraron que esa medida es para combatir a las redes inescrupulosas de tráfico, medida que, como sabemos, no frena la migración, sino que beneficia al coyoterismo regional mientras incrementa los riesgos en ruta. Así, a un año de COVID, un año y medio de COVID, la intensificación del control estatal en el corredor al norte tiene un blanco: cuerpos racializados de migrantes empobrecidos, irregularizados y solicitantes de asilo, vistos como vectores de contagio. Por eso el riesgo de su muerte es latente. En lo que va del 2021, Missing Migrants registró 580 muertos de migrantes en las Américas. A esos muertos habría que sumar los desaparecidos en ruta y los migrantes que han muerto por COVID, datos que no sabemos. En esas rutas se libera efectivamente una batalla por la vida mientras tiene lugar otra muerte, la muerte del derecho al refugio. Alison Mounts agudamente escribe el obituario del asilo y dice que hoy no solo lloramos las pérdidas de vidas migrantes, sino la muerte del propio asilo que se torna visible cuando se invierte en muros y en maneras de detención y no en la tramitación de solicitudes. El derecho al refugio, hijo de la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, hoy agoniza en el corredor al norte y esa agonía se extiende también a Sudamérica, continente que en 1984, con la Declaración de Cartagena, supuestamente amplió la definición de quién es un refugiado. ¿Qué hacemos frente a esas muertes y nuestra incapacidad de convertir nuestros países en refugios solidarios para quienes son blancos de esa guerra injusta? Judith Butler insiste en que en las ruinas del mundo contemporáneo, los miles de cuerpos vulnerabilizados y precarizados redoblan la resistencia. Es la vulnerabilidad, dirá ella, o el sentido de exposición extrema lo que activa la potencia de la resistencia. Por eso, ante la ausencia de refugio y el riesgo de su muerte, la resistencia migrante no puede sino multiplicarse. Esa resistencia se da en el espacio terrestre, en el camino, en la ruta que hoy es el espacio de disputa. A lo largo del corredor al norte, desde la región andina hasta Ciudad Acuña y Ciudad del Río, las batallas migrantes están en las movilidades colectivas para protegerse en ruta, en el incansable trabajo esencial, en comunidades digitalizadas que han creado formas de configuración y de contención y de autorrefugio. Cierro con la voz de Charlie, un migrante haitiano que transitó desde Chile y cruzó 11 fronteras en grupo, cuidó a su hijo y sus compañeros de tránsito y espera ahora mismo en Ciudad del Río. En entrevista con la BBC dijo que no me quedé en Chile porque la vida ahí es muy difícil. La gente nos rechaza porque somos migrantes negros. En el resto de Sudamérica es lo mismo y en Haití no se puede vivir. ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué nos humillan? Solo pedimos un lugar para poder vivir. Es tan difícil entender eso. Es mucha la decepción que tenemos. Las preguntas de Charlie nos interpelan y yo me pregunto y les pregunto, ¿hasta cuándo toleramos la reproducción estatal de cuerpos racializados y confinados a la superexplotación, al despojo estatal descarnado de derechos elementales y a la muerte por el simple hecho de ser no nacionales? La barbarie en Ciudad Acuña y en Ciudad del Río y todo lo que viene sucediendo en ese corredor migratorio al norte, como vimos, tiene una explicación histórica y ante esa barbarie la neutralidad no es una opción. La defensa justa y la protección radical de cada una de las vidas migrantes que en movimiento sostienen nuestras vidas es responsabilidad de todas las sociedades de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Un trabajo extraordinario. Simplemente decir una narrativa sobre tu radiografía de la migración, diferentes puntos que vas estudiando en tu trabajo desde a lo largo de toda América Latina. Para no quemar mucho tiempo, le doy ahora la palabra a Jeremy Slack, que también ha hecho un trabajo extraordinario en la frontera norte de México, Estados Unidos. Adelante, Jeremy. Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Salvador, y muchísimas gracias, Sol. Me alegra mucho estar en este panel porque he trabajado muchos temas de violencia y migración desde hace muchos años y se me hace que es un buen momento de tomar el tiempo y ver qué significa pensar en violencia y migración, ¿no? Como hay tantas perspectivas ahorita y el mundo ha cambiado bastante en los últimos años, y realmente necesitamos como un par de intervenciones para empezar como académicos a reconceptualizar lo que viene siendo, primeramente, la migración en la frontera México-Estados Unidos y segundo, qué significa estos retos de violencia, tanto como crimen organizado que la gente que está expuesta a riesgos ambientales de la naturaleza en la frontera y las ciudades urbanas, ¿no? Entonces, um, primeramente, como todos sabemos que la frontera ha cambiado y más con el asilo, tanto como mexicano, que haitiano, que cubano, que centroamericano, el modo de cruzar la frontera ya no es cruzar indocumentado, es cruzar con asilo. Vamos a ver muy poca gente cruzando con la intención de evitar la detección de autoridades estadounidenses y muchísima más gente en los años que viene que van a buscar declarar el miedo y pasar por el tránsito legal. O sea, esa es la cosa que tenemos que entender, que totalmente este proceso es legal. Entonces, vemos un cambio muy fuerte en lo que viene siendo los prácticos de la patrulla fronteriza, el gobierno de Estados Unidos, que es, en vez de prevenir migración indocumentado, la migración que viene sin permiso, están tratando de prevenir la migración que viene bajo medios legales, bajo los acuerdos internacionales del asilo, de la Convención contra la Tortura, del Non-Refoulement. Esas son las cosas que están tratando de prevenir, ¿no? Entonces, vemos ahorita casi lo que viene siendo una frontera en contra de la ley, una frontera paramilitar que es prevenir la migración, no importa que sea migración legal o ilegal o lo que sea. Entonces, vemos esto como parte de la estrategia que viene formando en Estados Unidos y tenemos que entender esto como desde los momentos que han atacado periodistas, atacado abogados que están trabajando con gente buscando asilo, hasta el proceso de tratar de atorar a la gente en zonas fronterizas, ¿no? Entonces, el propósito de esto sigue siendo con el viejo de prevention through deterrence, right? Esta idea de dissuadir la migración. No podemos hacer la situación funcional, tiene que ser difícil, tiene que ser feo, tienes que sufrir para emigrar. Esto es la cosa que viene siendo la perspectiva de Estados Unidos, pero están haciendo esto con la idea de embotellar a la gente en zonas de fronterizas peligrosas en lugares de alta precariedad. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es surgimiento de estos campamentos de migrantes en las fronteras, tanto como mencionó Sol ahorita con los grupos haitianos, que todos, como imagino que todos estábamos muy tristes de ver las fotos de tratamiento que recibieron bajo las manos de las autoridades norteamericanas, pero no nos sorprendió, ¿no? Entonces, pero tenemos que entender qué significa estos campamentos y por qué están y por qué van a seguir siendo un problema a largo plazo. Entonces, primero como tenemos que ver cómo exactamente sus políticas de deportación o devolución aumentan el riesgo de secuestro, extorsión, otras formas de violencia, ¿no? Sabemos desde hace mucho tiempo que la figura del migrante es una que se puede extorsionar, se puede secuestrar, se puede hacer cualquier tipo de cosa porque realmente no tiene protección, ¿no? Es una figura de una persona que no pertenece al lugar en que esté. Entonces, tanto en México como otras partes de las Américas, hay mucha maltrato, discriminación, pero también violencia en contra de los migrantes. Y los nuevos procesos que pusieron, realmente empezando como con Obama, pero aumentaron mucho con Trump, era esta idea de vamos a cambiar el sistema para poner a la gente en situaciones de más y más riesgo por más y más tiempo para que ellos quiten su solicitud de asilo, ¿no? Entonces, lo que vimos es este espacio de espera surgiendo, ¿no? Y aquí pongo una foto de
del gimnasio aquí en Ciudad Juárez, donde pusieron todos los solicitantes de asilo, el foto de mi compañero Emilio López, que realmente esta idea del pasillo largo de Alison Mounts, que viene siendo que el proceso de aplicar asilo, tanto como la detención, los juicios muy difíciles y complicados en Estados Unidos, se alargó hasta más con estas zonas de espera donde la gente están haciendo campamentos, están haciendo lugares para poder esperar y vivir por tiempos indeterminados y no saben qué viene siguiente, no saben cuándo lo van a dejar entrar, no saben cómo van a hacer este proceso. Y lo hicieron realmente como con lo que viene siendo tres procesos, pero están un poco más complicados, pero los tres principales son este proceso de las listas, de hacer que la gente espera y le van a llamar quizás 10 personas hoy, quizás 0 personas hoy, para poder aplicar asilo en las garitas. Entonces, cerraron básicamente la puerta fronteriza para aplicar asilo. También con los protocolos de protección a migrante, como el nombre más horrorífico del mundo, que es mandar a la gente de vuelta a México para esperar su juicio, cosa que Biden quitó este programa, pero los cortes siguen peleando si lo tienen que hacer o no. Pero también el título 42, que viene siendo este proceso de eliminar asilo bajo medidas de la pandemia, diciendo que es un riesgo de salud, entonces no pueden aceptar nadie. Y ahorita estamos en un momento donde hay como ciertas personas que le dejan pasar, otras personas que no, lo cual le ponen esta idea de lo aleatorio que es migrar ahorita y sigue esperando más y más gente. Entonces cuento una historia de este dinámico, ¿no? Como estaba entrevistando a un hombre de Honduras en el albergue del gobierno de Ciudad Juárez, en Centro León y Vicario. Y me estaba contando que bajamos del puente aquí en Ciudad Juárez porque habían ido para preguntar si pueden aplicar asilo. Y como la patrulla fronteriza, el CBP puso agentes en el mero límite para decir que no, nadie puede pasar, están llenos, no pueden procesar a nadie. Entonces, al bajar de ahí, empezaron a seguirles gente. Entonces, es un proceso que vemos todo el tiempo, que cuando van y tratan de cruzar y tienen que bajar, hay gente que les siguen. Y muchas veces son secuestrados, pero estos pudieron escapar y corrieron y encontraron un taxi y luego encontraron una zona segura en uno de los hotel filtros. Pero por eso le decidió que tiene que mandar a su hijo solo. Ya habían esperado como 8 meses en este punto y no aguantaba más tener su hijo aquí en este lado y como dieron el permiso de niños solos a aplicar, mandó a su hijo solo y él sigue esperando. Lleva casi 2 años esperando en el albergue aquí, que es una maquiladora convertido en albergue. Entonces tenemos esa situación donde la gente está esperando, tienen riesgo de violencia, se están haciendo muchos problemas en sus familias y sus otras vidas, ¿no? Entonces, este proceso como tiene una larga trayectoria de cómo vamos a poner la gente en lugares donde hay más violencia, hay más problemas. Realmente empezando como por los años de 2010, 2011, 2013, vemos como realmente la primera intento de concentrar la gente en zonas de más riesgo. Y estos son como estadísticas que vienen de las repatriaciones y la gente que se agarraba cruzando en tiempos pasados, ¿no? Ya tiempos históricos de Obama y Bush. Pero normalmente vemos que mucha más gente es agarrada por las autoridades que devueltas. Y en esta parte, estos son datos de Tamaulipas y Coahuila. Vemos un aumento muy grande de gente siendo deportadas de zonas que no cruzaran por ahí. Y esto es al mismo tiempo que pasó lo de San Fernando, pasaron los otros masacres de migrantes. Y en vez de reducir los flujos migratorios, aumentaran con gente que no habían cruzado por esta zona, lo empezaron a poner allí. Y estas estadísticas se coinciden mucho con lo que viene siendo las cifras del Criminal Alien Program, lo cual es el programa básicamente de deportar gente que tienen récord criminal
Entonces vemos con estas cifras que realmente estaban concentrando a la gente que tiene un récord criminal en ciertos puntos de frontera, Baja California y Tamaulipas. Y más en Tamaulipas cuando es la época más violenta que ha sufrido. La decisión de esto nos llama la atención porque realmente es cómo vamos a hacer sufrir, vamos a hacer como que tiene el peor castigo de deportación a la gente que más ha cometido como delitos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este viene siendo como realmente la perspectiva que ha aumentado en construir el sistema migratorio que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, estos campamentos que han surgido, viene siendo una foto que tomé en Tijuana este verano, tienen unas características muy importantes. Tienen que ser grandes y tienen que ser visibles, porque si no son visibles, si la gente va y agarra lugares para vivir dentro de las ciudades y desaparecen en lo que viene siendo el tejido de las zonas urbanas de la frontera, no van a poder cruzar nunca. ¿Okay? Lo que hizo la administración de Biden es que básicamente dio mucho poder a las organizaciones no gubernamentales para poder seleccionar gente que pueden cruzar. ¿Okay? Entonces, el título 42, que es este proceso de decir, por la pandemia nadie puede aplicar asilo, pero hay muchas excepciones y si vienes con una lista de las organizaciones civiles, te puedes pasar. Y esta gente que pase, quizás gane su juicio o no, pero la situación que tenemos ahorita en Estados Unidos es que las listas de espera de tener tu juicio son de como 3, 4 años. Entonces vas a estar viviendo en Estados Unidos 3, 4, 5 años por lo menos, con visa de trabajo, con tu familia, y tienes muchos otros arreglos y muchas posibilidades de quedar para siempre. Entonces, literalmente, estas organizaciones tienen el boleto de oro para que tú puedas pasar. Y por eso estos campamentos no pueden salir de la zona pública. Tiene que estar en los lugares, tiene que poner presión en la gente para que puedan cruzar, lo cual aumenta el riesgo para ellos porque están muy visibles para elementos criminales, pero están muy también causando problemas en términos de la política de ciudades fronterizos, mucho odio desde perspectiva del gobierno municipal. En este momento, en el campamento, habían quitado los baños portátiles, la policía municipal, y la gente estaba quebrando líneas de drenaje para poder usar el baño. Entonces, tienes altos riesgos de la salud por esa política de Estados Unidos, ¿no? Y también, como ves, que surgen muchos problemas en términos de discriminación. Cuando fui ahí, empecé a hablar con muchos haitianos. Algunos hablaban muy bien español, no hablo criollo, pero muchos también hablaban portugués porque habían vivido en Brasil. Entonces estaba hablando con ellos y uno me dice que realmente cuando vienen los activistas, los abogados, lleven 5 o 6 de los blancos, de los centroamericanos y dejen todos los migrantes negros ahí. Entonces, entiendo que hay una situación donde la gente teme acercar a grupos que quizás no dominan el mismo idioma, no pueden hablar, pero los diferentes grupos están causando mucho problema en esas zonas y no veo cambios que vienen en el futuro, que vamos a tener gente campando, sufriendo para poder tener este chance de vivir en Estados Unidos y un sistema que realmente está designado para poder como juntarlos y atorarlos en estas zonas, ¿no? Entonces, se me hace que es un tema que tenemos que entender para poder tratar y entender realmente qué es lo que va a hacer la violencia en contra de los grupos, los solicitantes de asilo. Muchas gracias a todos. Espero la siguiente ponencia. Muy bien, Jeremy, me da mucho tu intervención, tu comentario sobre la frontera y sobre el argumento que apuntaba sobre la extensión del sufrimiento como una manera de
de prolongar la agonía para desistir en el programa de cruce y de asilo como nuevos dispositivos de seguridad, que realmente habla de un proceso de segregación que ha extendido más allá de las fronteras, ¿no? Y como Soledad lo ha comentado, extiende casi a nivel de todo Centroamérica, Sudamérica, y que viene por diferentes tipos de fronteras, ¿no? Es algo realmente interesante lo que han estado trabajando. Bien, pues ahora le doy la palabra a la autora Amarela. Ella va a presentar también un trabajo sobre la migración y sobre, me llamó mucho la atención el concepto de hospitalidad radical, que son como formas en las cuales se puede ir repensando el tema del acompañamiento y demás. Varios ya conocimos una primera intervención de ella el día de ayer junto con Anika y bueno, pues también sus trabajos, como su currículum es ampliamente conocido y reconocido. Pues sin quemar más tiempo, Amarela, te doy la palabra, 20 minutos para poder seguir. Adelante. Hola Salvador, muchas gracias a ti, a las compañeras del Congreso, del Centro Cultural Morelia, de las universidades involucradas. Muchísimo gusto, Jeremy. Me has dejado un poco impávida, pero me parece muy lúcido lo que planteas y me hiere profundamente también, ¿no? Y bueno, a Soledad, que el neoliberalismo académico nos tiene. Hazme un favor, Soledad, que me da gusto verte por aquí. Te extraño, querida. Y gracias por tu trabajo también, me ha impactado mucho. Pues yo les traigo más pena, compañeras y compañeros, lo cual pues no me hace sentir bien para nada, pero también he pensado mucho estos días que ahora está llegando hasta la Ciudad de México, la producción en forma de crisis del caminar de miles de haitianos. Están llegando a la Ciudad de México, están los albergues colapsados. Yo todavía no me he acuerpado, no he hecho presencia en los albergues porque estamos también atravesadas por nuestros propios confinamientos en tiempos de COVID y miles de cosas, desde lo laboral hasta lo escolar, lo familiar. Pero pues ya la próxima semana arrancamos esfuerzos de etnografía militante con la colectiva que compartimos con Soledad de Inmovilidad en las Américas para levantar memoria de este momento que ya nos narraron Soledad en los diferentes corredores migratorios de América Latina y Jeremy en los corredores en la frontera norte que divide América Latina de Estados Unidos. Y no hay tregua, ¿no? Pareciera que no hay tregua, y yo me propuse pensar en este estado de estrés postraumático permanente muy seriamente lo que dice el colectivo Tikin, cuando propone pasar del qué hacer, que es la pregunta clásica de la izquierda de los últimos 2 siglos, al cómo hacerlo, ¿no? Pasar del qué hacer al cómo. Y pues descubrí en diferentes propuestas políticas, académicas, artísticas, narrativas, esta idea de hospitalidad radical que voy a desplegar porque creo que me ayudó a nombrar muchas prácticas ya realmente existentes. Voy a hablar, eso sí, de mi propio corte de caja. Voy a pasar muy rápido por él porque creo que tanto Soledad como Jeremy han hecho una exposición excelsa de la situación en nuestro continente. Y después voy a hablar de México como país tapón, voy a caracterizar muy rápidamente las prácticas de muerte, pero después me voy a concentrar en las prácticas de vida, y las últimas tres como slides van a trabajar, o los 3 momentos, las 3 postales que quiero presentar, van a hacer hincapié en esta idea de cómo hacerlo, cómo hacer una hospitalidad radical, cómo hackear el espectáculo fronterizo al que digamos, que demanda cada vez más dolor colectivo, cuotas de dolor social que nunca pensamos que íbamos a presenciar. Ya cuando nuestros niños gritaban desesperados desde las jaulas del otro lado del muro
pidiendo auxilio, pensamos que no podía doler más y luego vinieron, pues lo que ya han expuesto Salvador, bueno, Salvador al introducir, pero también Jeremy y Soledad, ¿no? Siempre empiezo mis exposiciones diciendo que esto no siempre fue así. Desde mi perspectiva es en el neoliberalismo cuando se neoliberalizan las formas de existencia en el planeta y en concreto en México desde los 90s, con el TLC, que empieza a la transformación de haber, digamos, presenciado. Somos nosotras en México, a diferencia de otros países, tenemos una tradición realmente existente que está presente en todos los ámbitos, en la cultura, en la academia, en lo comercial, en las calles de nuestra ciudad, en la arquitectura. Tenemos la certeza de que fuimos un país santuario. Hemos recibido muchos exilios hasta bien entrado el siglo XX y siempre supimos nutrirnos de esa diversidad cultural, ideológica, política, corporal, racial, ¿no? Entonces, pues siempre digo, empiezo diciendo, México fue un país santuario hasta los 90s. Después, los migrantes centroamericanos, sobre todo, le empezaron a llamar, era un país frontera, una frontera vertical, que me han preguntado mucho de dónde salió esa categoría. La dijeron los migrantes, se la dijeron a las etnógrafas de la generación que fueron nuestras maestras Dolores Párez y compañía, pero es una categoría que imaginaron los migrantes en movimiento. Y después viene este momento de la era Trump que colisiona con procesos domésticos, con que un partido de centro izquierda toma el poder y se convierte México en un país tapón en el que ya nos demostraron Soledad y Jeremy, es muy difícil entrar, es muy difícil pasar la frontera entre Guatemala y México, es un infierno transitarlo, incluso si logras pasar del otro lado del muro, es altamente probable que te regresen, que te deporten masivamente y en caliente. Bueno, yo quiero detenerme muy brevemente porque también creo que ya sabemos mucho, compañeras. Hace 10 años que yo regresé a México, 10, 12 años, entendíamos poco, o sea, teníamos pocas narrativas para interpretar la guerra que estaba haciendo el gobierno mexicano contra todas nosotras y nosotros. Creo que el asesinato, de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, las masacres posteriores que vinieron de migrantes, pero también el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que esta próxima semana están por cumplirse ya un año más de su desaparición. Nos proveyeron de la capacidad de pasar del dolor, que fue lo que yo llamo el tiempo de la... Para mí el zapatismo fue la época de la fiesta, la rebelión, después vino la época del duelo, ¿no? Los movimientos de víctimas, las caravanas nacionales del poeta Sicilia y el Movimiento Nacional por la Paz. Pero luego vino después del tiempo del dolor, vino el tiempo de la rabia con Ayotzinapa, y en el tiempo de la rabia, como dicen las compañeras periodistas que hacen un periodismo de a pie, Daniela Rey y compañía, ya no somos las mismas. Yo creo que ya tenemos elementos para entender quiénes son los perpetradores, que no son 4 caníbales drogados hasta los dientes, como han basurizado a la juventud, maratizado, han proveído de nuestra región una perspectiva maratizada, ¿no? Como si fuera una guerra civil de pobres contra pobres. No, 7 de cada 10 delitos en toda la región, en México y en América Central, son además violaciones a los derechos humanos, porque los perpetradores de 7 de cada 10 secuestros son funcionarios públicos. Quien comete violación contra las mujeres son agentes del Instituto Nacional de Migración. Es decir, los perpetradores de esta guerra es el Estado, como dicen los papás de Ayotzinapa, fue el Estado, es el Estado. Lo que están haciendo con las familias en la ciudad cárcel de Tapachula, en el sur de México, esta que se pega con América Central, es terrorismo de Estado, es un crimen de Estado. Están separando familias, están devolviendo masivamente y en caliente a personas que se declaran o tienen la intención de declararse
demandantes de asilo. Entonces lo que estamos viendo, ya lo digo rápidamente, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, hace 15 años que estamos construyendo el diagnóstico. Yo creo que hay que pasar del diagnóstico a la praxis, entender la realidad para transformarla y volver a explicarla. Entonces, pues ya lo sabemos todas y todos, ¿verdad? Hay una externalización de las políticas estadounidenses basadas en el odio del supremacismo blanco y también en el neoliberalismo, lo que dice de Génova, la producción legal de la ilegalidad para el capitalismo, que se conjuga con una época de securitización global del orden social y concretamente de las migraciones. Y a la vez, como dice Soledad, a mí me da miedo declararlo muerto, lo pienso asfixiado e intentando respirar, la asfixia del derecho al asilo, y creo que en México, lo mismo que en Turquía o en Colombia, lo que asistimos, un mecanismo, una biopolítica que también es necropolítica de asfixia al asilo, es su terciarización neoliberal, la McDonaldización de las funciones del Estado repartidas a todo lo que llamamos en los estudios de la migración la industria del humanitarismo para la migración. O sea, esto que decía Jeremy, el poner a las organizaciones civiles a gestionar labores del funcionariado, ¿no? Es importante decir que mientras en México hay más de 30,000 elementos de la Guardia Nacional, que es una policía militar, custodiando las fronteras, haciendo labores que tienen que ver con migración cuando no es su competencia jurídica, tenemos menos de una centena de gestores del asilo, de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, porque el trabajo en torno al asilo está haciéndose de manera McDonaldizada, le están, o sea, la reparte un poco el ACNUR, un poco una ONG, un poco la UIM, un poco, y por lo tanto los estudiosos, los periodistas, los migrantes y el propio funcionariado no tiene claro a quién pedirle cuentas de lo que está pasando. No tenemos una radiografía, aunque la Comar se precie de ello, y sea cuando yo digo que solo hay 100 personas en la Comar, no quiero decir que no sirva, al contrario, la Comar es fundamental y la apuesta debe ser no porque desaparezca, sino porque se le fortalezca, que se cambie la lógica y que se priorice la integridad humana por encima de los discursos de seguridad nacional, que son pues una narrativa que yo creo que también ya está agotada, ya deconstruimos en todas partes y todos los idiomas, y que deberíamos de ser capaces entonces de ir más allá, ¿no? Quiero entonces concentrarme en las prácticas de vida. Te voy a pedir, Salvador, que cuando me falten 3 minutos me avises. Las prácticas de vida, yo creo que como en todo fenómeno social, hay prácticas de vida y prácticas de muerte. Y a toda práctica de vida, las caravanas, se le opone una práctica de muerte, la contrainsurgencia. A las caravanas, el país tapón, la militarización de la migración. Pero a todo proceso de práctica de muerte, se le opone una práctica de vida. Nuevas caravanas, un movimiento antirracista naciente. Entonces, creo que es muy importante reconocer las luchas migrantes latentes, es decir, las redes de cuidado de las que ayer conversábamos en el conversatorio, perdón por la cacofonía, emulando el trabajo, buscando o anhelando con saudade del trabajo de Valentina Glockner, que ha hecho trabajo sobre migración, niñez y trama de cuidados. Esas complicidades para mantenerse con vida y construir escenarios de vida, aún en el tránsito de jornaleros y transmigrantes, y también poner atención en las luchas migrantes manifiestas, las caravanas, las huelgas, los que así llaman motines en los centros de internamiento en México y en las cárceles migratorias y en las cárceles en general, en la industria masiva del encarcelamiento en Estados Unidos. Tenemos que poner atención en las prácticas de autocuidado radical que promueven esas comunidades de cuidado en movimiento, nos decían a Soledad y a mí y a otros colegas en los grupos de trabajo más internos que tenemos en movilidad en las Américas, los compañeros que han acompañado el desplazamiento forzado interno en Colombia. Tenemos que poner a operar tenemos que poner nuestra pulsión, esa es mi intuición, en la ternura radical, en una hospitalidad incondicional. Ese es el qué, diría yo, ¿no?
¿Por qué? Guita, la verdad la voy a pasar así de una. ¿Qué tenemos? Tenemos migraciones por violencia y pobreza. Tenemos situaciones de atrapamiento perpetuo en la transmigración. Tenemos deportación, muchos y muchas deportados. Deportados después de 15 minutos del otro lado del muro, o después de 15 años, o después de generación y media, ¿no? Tenemos retorno forzado y tenemos la asfixia del derecho al asilo y al refugio. Todo esto es lo que muchas investigadoras intelectuales profesoras, investigadoras, activistas, defensoras, de todo, hemos llamado la necropolítica de la migración, que también quiero decir, no es que Trump sea muy listo, o que Biden sea muy astuto, o que López Obrador sea muy inteligente. Creo que es muy importante saber que es un régimen global, que son tendencias imaginadas desde muchas esquinas y que por eso no siempre la lectura en términos nacional estadocéntricos de las comunidades políticas que practican el terrorismo de Estado contra los migrantes sirve. Hay que desbordar nuestro nacionalismo metodológico y pensar no solo regionalmente, sino globalmente, ver en qué nos parecemos a Marruecos, a Turquía, a Emiratos Árabes Unidos, a Australia, que es también un polo de muerte, ¿no? Y también reconocer que de facto, y aunque nosotras no estemos listas, no tengamos una narrativa, no hayamos ganado que ese sea el tema principal en la agenda del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México es de facto un país refugio, que al mismo tiempo habita en la intemperie, ¿no? No solamente de quien no tiene papeles o no es nacional, ciudadano nacional, todos. O sea, ahora les puedo contar una suma de crisis en salud, en educación, en seguridad para nosotras las mujeres. Somos un país donde se mata a 11 mujeres al día, donde la Secretaría de Educación Pública no ha garantizado el derecho a la educación a nuestros hijos en pandemia y ahora traen un despelote donde ir al IMSS es un suicidio, al Instituto Mexicano de Seguridad Social. La población mexicana y la que se va sumando, vivimos a la intemperie. Y así como en el 94 los zapatistas reconocieron la necesidad de democracia, paz, justicia y un montón de cosas, yo creo que los migrantes que ya se instalaron en México y aquí están, nos develan las mismas necesidades que tenemos nosotros. Necesitan trabajo, necesitan tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, seguridad, democracia, justicia y paz, ¿no? El Estado no lo va a hacer. El Estado va a regular una serie de cosas para el funcionamiento del neoliberalismo, pero el Estado no lo va a hacer. Entonces, cuando nos decimos qué hacer, nosotras y nosotros, y tal vez demandarle al Estado y darle pistas. Tal vez no, seguramente. Pero también hay que partir de que, ahora voy a seguir en ello, hay que desplegar una imaginación en la que el principal protagonista sea la población que vive en el mismo desamparo. Entonces yo digo que hay que desplegar una hospitalidad incondicional, le dice Sharan Khosravi, que es un intelectual iraní asilado en Europa, cuando se refiere, cuando deconstruye la noción de hospitalidad desde una lógica muy derridiana y se la apropia y la agencia de una lógica de solidaridad entre pueblos. Hay que poner nuestras pulsiones teóricas, nuestras praxis, la construcción de colectivas epistemológicas, de activismo epistemológico, en cómo desplegar estrategias de integración social, política, económica, cultural, afectiva y educativa, o bien cómo descubrirlas, diría Boaventura de Sousa Santos, cómo hacer visible lo realmente emergente. Ya están operando esas hospitalidades. 2 minutos, Amarela, perdón. Gracias, gracias. Y esas hospitalidades, dice Adriana Garriga, una boricua entrañable, tienen que partir de la certeza de que nos tenemos las unas a las otras. Ella lo pensó con el proceso de reconstrucción de Puerto Rico después del huracán, pero nosotros lo pensamos en este estado de estrés traumático permanente. En ese sentido, el desafío, la pregunta sería, ¿cómo
¿cómo construimos pistas para una imaginación política que nos abrace a todas? Y esto es lo realmente novedoso de mi ponencia, porque ya ven que en el neoliberalismo académico cantamos en uno y otro lugar, pero este es especial para este foro que yo, con la gente que respeto tanto, que estoy compartiendo. Yo creo que hay que practicar y poner en práctica nuestra imaginación para desarrollar formas feministas de antirracismo radical, desplegar luchas interseccionales desde nuestros feminismos. Hay que apostar por una hospitalidad radical, ¿y qué hacer concretamente en torno a toda la violencia y el terrorismo de Estado que vemos de los dos lados del muro contra los pueblos negros y centroamericanos y contra los cuerpos racializados y subalternizados? Yo creo que podemos hacer cosas concretas. Podemos acosar cibernéticamente a nuestras congresistas y senadoras. Creo que hay que escribir, compañeras, hay que escribir, hay que documentar, hay que construir memoria basada en una escucha radical, en la comprensión y en tener la capacidad de comunicar con eficacia, de afectar a las grandes audiencias a las que ya no, o sea, hay una crisis de interés en torno a estas cuotas de dolor social de los cuerpos racializados, y hay que abrir. Yo creo que sobre todo hay que ser capaces de hacer una escucha radical para abrazar los horizontes políticos que nos abre el caminar de los migrantes. Yo creo que los migrantes performan en sus caravanas, en sus huelgas, en sus campamentos, en su autocuidado colectivo, formas de una ciudadanía que por otro lado hemos súper teorizado en todas partes, en inglés, en castellano, en francés, en árabe, hasta en náhuatl y maya, como desbordar el significado moderno liberal de la ciudadanía como dispositivo de derechos y pertenencia a una comunidad nacional, y poner atención en las prácticas que realmente performan los migrantes internacionales. Pero yo por último quiero dejar dicho, que es algo que me parece muy importante, que tanto para hacer un activismo epistemológico, como para construir un antirracismo radical, como para construir una hospitalidad radical, hay que poner el cuerpo. Estamos, compañeras y compañeras, nomás o piloteando, decimos los periodistas. Todo lo sacamos de la realidad virtual. Cada vez más los antropólogos y las antropólogas, los sociólogos y las sociólogas, y yo creo que la experiencia, la así llamada antropología que se corporeiza en un abrazo, en la presencia real, en el intercambio de nuestros cuerpos, de nuestros sabores, de nuestros olores, de nuestras miradas, con las y los migrantes, nuestra presencia física en esos campamentos de excepción, para abrazar las luchas migrantes es fundamental. Gracias. Muchísimas gracias, Amarela. Te agradezco mucho tu intervención y también por cumplir el tiempo. Bueno, pues podemos abrir las cámaras, ahora los ponentes, si gustan. En lo que van llegando las preguntas, todavía tenemos un poco más de tiempo. Me gustaría iniciar con algunas reflexiones derivadas a partir de sus intervenciones. Claramente el trabajo de Soledad nos hace nos construye un mapa, nos brinda un mapa de lo que es la dinámica de la migración mundial, ¿no? Y los diferentes flujos y las distintas rutas que han estado experimentando migrantes de varios continentes. Estas diferentes rutas que se encuentran con diferentes topes, con los diferentes embudos o diferentes fronteras, ¿no? Hay un concepto muy importante, ¿no? Esta idea de externalización de fronteras que redefine fundamentalmente el concepto de soberanías, pero también que extiende sus formas de control de los estados que están externalizando sus fronteras hacia el cuerpo. Una manera de reconstruirlo que es muy analítica, donde recupera la idea de historizar el corredor, de hablar de la política postcolonial que alimenta, que caracteriza o distingue estas migraciones,
pero también las diferentes violencias que han estado incrementándose en estos flujos, no solo como una infringir violencia en el cuerpo, sino también, como hemos señalado, la idea de prolongar el dolor. Llama mucho la atención la idea de la excepcionalidad pandémica como un mecanismo más, como un elemento más que incrementó estas políticas de seguridad fronteriza. Muy relacionado con esta intervención, el trabajo de Jeremy nos ilustra por lo menos dos cosas importantes que ya se han dicho, ¿no? La construcción de la vulnerabilidad como una manera de definir alguna posible salida de las migraciones en forma de una extensión del sufrimiento o del dolor. Pero quizás sería muy bueno ampliar un poco más, porque tu tiempo también no lo usaste completamente, Jeremy, ¿no? Poder andar un poco más en la idea de prevenir más la migración permitida, como lo señalaste, que no solo la migración sin permiso. Y quizás eso hace falta mucho una reflexión en los momentos o en las formas en las cuales estamos interpretando la migración. Si es de esa manera como lo trato de comprender, no sé entonces cómo poder digerir, o cómo tú lo ves desde el lado estadounidense, cómo se están reorganizando las políticas de migración permitida, ¿no? Que claramente, digamos, está en el foco de tu trabajo. Y esta idea de ver la migración a través de una óptica de las listas, los espacios de espera, las solicitudes de asilo, que han sido prácticamente una especie como de dispositivo de poder, ¿no? No sé qué tanto comparten los tres la idea de si esto nos lleva a hablar un poco más sobre esta discusión entre Foucault y Agamben acerca del manejo del cuerpo, de la construcción del cuerpo, ¿no? Como el cuerpo en Foucault como una manera en la que digamos, a pesar de la violencia, el cuerpo seguía siendo fundamental, el ser humano, esa forma en la que el cuerpo se define, digamos, como el principal, digamos, objeto, ¿no? de esas violencias. Un cuerpo que además ya en la forma en la que Agamben lo construye, que es decir, fundamentalmente es que ese cuerpo no tiene, no solo es receptor de una política de control, sino además está sujeto a esa degradación como una manera del hacer vivir, dejar morir, ¿no? Creo que este es un tema muy interesante, muy complejo, ¿no? Y parece que si estoy en lo correcto, tu trabajo apunta a que estas listas de espera, estas zonas de riesgo, son como estas formas de darle una salida a estas políticas de control, de contención físico, ¿no? Y esa de contención física de cuerpos y de sujetos cambia nuestra perspectiva, obviamente, de ver la seguridad, porque la seguridad no es ahora controlar los flujos, como lo ha comentado Soledad, es decir, a pesar de poner filtros o de pasar por, digamos, la región centroamericana, sino que esos cuerpos en movimiento van, digamos, sufriendo diferentes tipos de violencias como una manera de ir encarnando esas políticas de seguritización, ¿no? Y claro, yo creo que para terminar este primer punto, Amarela, sí, quizás sería muy bueno tener un poco más tu impresión específica sobre la idea de lo que es hablar de esta idea de hospitalidad radical, que si lo entendemos bien, esta idea de hospitalidad radical significa desde el lado del activismo feminista es, bueno, decir, no solo construir conocimiento, que implica, ¿no?, hacerte un currículum y demás, y que ya Soledad y Jeremy lo han mencionado, sino qué hacer y cómo hacerlo. Yo creo que el punto allí es como lo señalaba a Soledad, es decir, y como en otras políticas de seguridad, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Y por dónde empezamos es digamos, atendiendo a esas poblaciones cuando el problema, digamos, viene siendo
una cadena, ¿no? Una cadena muy complicada que es además mundial, ¿no? Y esa cadena complicada mundial es cómo empezamos a pensarla, ya no romperla, pero por lo menos cómo pensamos a repensarla críticamente. ¿Qué hacer ahora o qué están haciendo los estados-nación? Como lo dije en un preámbulo, ¿qué están haciendo los estados-nación? ¿Qué están cambiando sobre sus conceptos de ciudadanía, de la inclusión, exclusión, y cómo se reactualizan estas categorías, ¿no? Continuamente. Entonces, digamos, yo siento que esta discusión nos vuelve a meter un poco en lo que es en nuestras discusiones clásicas en sociología, antropología, sobre qué es la naturaleza de los estados-nación hoy. Porque si lo regresamos a una discusión del siglo XIX, los estados europeos se construyeron con una política de inclusión, exclusión profundamente violenta. Y las migraciones fueron eso. O sea, todos los programas de blanqueamiento de las naciones fueron un programa de blanqueamiento por expulsión de poblaciones y violencias, ¿no? Entonces, haciendo estas comparaciones históricas, ¿ante qué estamos un poco, ¿no? En ese escenario? Bueno, lo dejo un poco aquí mientras que veo algunas otras cuestiones y si hay alguien del público, alguna precisión que quiera hacer, algún comentario, pues, ¿qué les parece? Unos 5 minutos, Jeremy, en honor al tiempo, si quieres tomar unos 7 minutos para compensar y hacerlo un poco igualitario en esos tiempos. Comenzamos en el mismo orden, si les parece. Ok, Soledad. Tantas preguntas y tantas importantísimas ideas, reflexiones que han dado Amarela y Jeremy. Creo que lo que tú decías, Jeremy, que estamos abocados necesariamente a pensar lo que está sucediendo y, como dice Amarela, activar la imaginación política, es lo que requerimos hacer ahora. Es un momento que clama de otras posibles reflexiones y otras posibles interpretaciones. Yo creo que uno de los puntos fundamentales que varios de ustedes toparon es cómo desbordamos, tú lo dijiste así de claro, Amarela, cómo desbordamos el nacionalismo metodológico para poder entender que lo que está sucediendo en esos centros de confinamiento que mira Jeremy, en las rutas migratorias, en este desborde de violencias, no es algo particular a uno de los estados nacionales en nuestras Américas, sino que hay similitudes, hay patrones, hay que historizar y hay que sobre todo tratar de tener miradas regionales para poder comprender un presente histórico en el que francamente el rol del Estado es el que está puesto en tensión. Está puesto en tensión y está puesto en vilo. Creo que por un lado el Estado colapsado lo único que puede hacer es redoblar la función de control para justificar su existencia. Eso es lo que estamos atestiguando, eso es lo que vemos. Hay un colapso de la noción del Estado social de derecho. Es verdad que hay ciertas poblaciones selectas que todavía tienen esa garantía, ese umbral de protección de ciertos derechos, pero de manera generalizada en América Latina, al ser un continente, ser el continente más desigual del mundo, es un continente en el que el Estado y su función de protección social está colapsada. Y para poder sostenerse, para poder sostener esa figura de institución soberana que legítimamente controla un territorio, que legítimamente controla la seguridad nacional, debe continuamente producir este tipo de crisis que llevan al desborde del control y que por lo tanto legitima estas formas de control. Y ahí creo que una mirada crítica como la que nos demanda este presente es justamente cómo hackeamos ese espectáculo fronterizo que dices tú, Amarela, cómo vemos desde el otro lado esto que nos está sucediendo, estos controles, este desborde de violencia, este desborde de seguridad, se debe a que el Estado como tal está quebrado. El Estado desde su función de protección social, desde su función fundante. Creo que la pregunta que tú nos lanzabas, Salvador, es tremendamente pertinente porque el origen del Estado, para comprender al origen del Estado hay que comprender efectivamente esa negación al otro. Sin la negación al otro no entendemos esas tres variables claves
de cualquier estado: población supuestamente nacional, territorio y legítimo uso de la fuerza, en una mirada totalmente clásica weberiana. Esos tres elementos siguen estando aquí presentes y son los tres elementos que el Estado requiere para reforzar y legitimar su existencia. Y creo que ahora lo que estamos viendo es la producción incesante de población no nacional, de población no bienvenida, de población desechable, con la cual reforzamos la existencia de esta idea de territorio nacional que va a ser fortalecido y sostenido. Ahora, la escala del cuerpo desde la geografía es uno de los puntos fundamentales para comprender la resistencia y para comprender exactamente la posibilidad de lucha y de transformación. Desde una mirada de la geografía feminista, y no desde una mirada estadocéntrica, sino desde una mirada centrada en los sujetos que constituyen la historia, la escala corporal, la escala de las emociones es el campo de batalla. Y eso nos han enseñado las geógrafas feministas y nos han ayudado a entender que no solo es el cuerpo donde se afectan todas las decisiones de control estatal, sino que es el cuerpo el que resiste en un doble movimiento. Y creo que ahí está, Marela, mucho de lo que tú estás diciendo. Son esos cuerpos en resistencia permanente, es la escala del cuerpo, la escala de las emociones, la escala de la racionalidad, de la decisión, de la agencia, la que hay que activar para poder reconfigurar un presente en el que parecería que son los estados los que están redefiniéndolo todo, pero no es así. No es así. Por un lado tenemos estados quebrados desde su protección social y por otro lado tenemos una lucha muchísimo más potente donde están poniendo cuerpo, territorio y movimiento imbricados. Están continuamente esos cuerpos en movimiento, reconfigurando los territorios desde lo más local y configurando esos territorios de protección en movimiento. Y por último, me parece que haciendo eco a la gran perspectiva que da Sharam Khosravi de la hospitalidad incondicional, creo que en el presente algo que nos hace falta como latinoamericanos es recordar nuestra propia historia como países configurados y constituidos y transformados por la migración. Nosotros somos un producto de sujetos y de cuerpos en movimiento. Esto no es temporal. Esto es lo que nos está reconstituyendo como sociedades y desde ahí tenemos que hacer un trabajo de historización radical también, porque me parece que en el presente la historia está olvidada y eso es un punto fundamental. Cierro con esto y reitero lo que dije en la intervención. La población haitiana que está ahí, la población haitiana centroamericana que están al borde del país más rico del mundo, no se comprende sin las políticas de intervención histórica y sin una política postcolonial que ha desgarrado a las Américas. Eso no se dice casi nunca ni en los espacios públicos y por supuesto no desde la hegemonía del poder. Creo que hay que radicalmente historizar nuestra historia y recordar desde dónde viene esa lucha. Jeremy. Adelante, Jeremy. Gracias, Sol. No, así como estoy de acuerdo que estamos en un momento aquí para nosotros donde el movimiento por medio de asilo es nuevo, pero en otros espacios no. Como otras fronteras no han dialogado con la misma cosa en la misma forma. Entonces siento que como tenemos, bueno, más por mi perspectiva de la vista gringa, ¿no? Que tenemos que entender qué son las políticas de crisis. Porque esto viene siendo, no, quizás no un colapso del Estado, pero es muy central, es el eje de la política derechista en Estados Unidos en este momento y por mucho del mundo también, que es cómo podemos poner que la gente tenga miedo de la figura del migrante y de la figura de gente que está buscando refugio, ¿no? Entonces, este ha sido realmente el punto central de una política de miedo y una política que es decir crisis, ¿no? Entonces, las imágenes que ponen de Haití, que a veces como a la vez son muy como tristes ver como el tratamiento que reciben bajo las manos de las autoridades norteamericanas.
pero también como son usados muchos para aumentar el miedo y apoyar una política extremadamente supremacista, blanquista y totalmente racista, y aparte como esa política que sigue muy fuerte, que es el partido de Trump, ¿no? Entonces, vamos en un momento donde de estas partes son como conversaciones muy distintas, como es como vivir en burbujas diferentes. Um, y para explicar un poquito más sobre lo que estaba hablando con la política de cómo podemos parar los solicitantes de asilo, es que realmente como llega a un punto donde muy poca gente realmente ha parado a decir, oye, ¿puedes parar a la gente a hacer algo que tienen derecho de hacer? ¿No? Entonces, es una pregunta que muchas veces el Estado liberal sí hace estos tipos de cosas, pero muchas veces, como ves en los medios, lo toman como, obviamente podemos parar gente buscando refugio, porque viene de una perspectiva de que los solicitantes de asilo no son legítimos. Y este es parte como de otro proceso que existe dentro de las leyes, que pasó con el procurador Jeff Sessions y procurador William Barr, que ellos quitaron muchas categorías que uno puede aplicar bajo asilo. Por ejemplo, quitaron el derecho de aplicar asilo para mujeres víctimas de violencia doméstica, víctimas de pandillas, quitaron el derecho de aplicar para asilo si es miembro de una familia que ha sido atacada, como básicamente lo más simple y claro de asilo, como mataron a mi familiar, van a matarme a mí, y quitaron esta cosa. Y afortunadamente Biden regresó a alguna de esas opciones. De hecho, yo estoy trabajando en el caso de que usaran para quitar el derecho de un miembro de familia aplicar bajo lo que dice el Particular Social Group. Y aunque ahorita el Merrick Garland, el procurador, le regresó esto como categoría que uno puede aplicar asilo, el individuo que ganó su caso y luego Barr lo cambió, tiene que seguir batallando, tiene que seguir otra vez en el corte, otra vez para poder aplicar el asilo. Entonces vemos muchas maneras en que este ocurrió. También hubo varios intentos de la administración de Trump de decir que, por ejemplo, no puedes cruzar la frontera por el río, por el desierto y luego aplicar asilo. Y este fue un intento de decir que podemos controlar totalmente en las garitas quién puede aplicar asilo y obviamente nadie va a poder aplicar. Pero el Corte Supremo dijo que no se puede hacer eso porque hay muchas leyes que dice exactamente qué derechos tienes si cruzas en un punto no definido como entrada para el asilo. Yo trabajé en este caso, ¿no? Entonces, yo vi como todavía hay partes del estado que como no están totalmente abiertos para eso. Pero estamos viendo desde el perspectiva de Estados Unidos cómo ver la figura del migrante y ver la figura del solicitante de asilo. Porque no, como estaba diciendo antes, como esos son diferentes burbujas de cómo piensas políticamente. Entonces, hay que entender qué está pasando y por qué hay tanta gente aplicando asilo, qué significa y cómo cabe dentro de las leyes y cómo no cabe dentro de las leyes también, porque tenemos que saber muy bien que las políticas de asilo, como están escritos, están para excluir muchas categorías y muchos tipos de gente, ¿no? En mi libro escribí sobre el necroliberalismo, que es básicamente como tomar esa idea de necropolítica, pero ver cómo el Estado liberal define quién tiene derecho de sobrevivir, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de la vida? Porque cuando vas a los juicios de asilo, el juez básicamente es ahí para decir si el tipo de violencia que sufres y el porqué de la violencia permite que tú puedas recibir protección. De hecho, ayer estuve en un juicio como experto de un caso muy triste de una mujer que había sido secuestrada y violada horriblemente por carteles en Guerrero, ¿no? Y ella
puso la denuncia, dio su testimonio en vivo en un corte, luego se salieron libres los hombres y el procurador dijo a ella que tiene que huir del país. Y el juez de este lado me está diciendo que ¿qué más puede hacer el Estado mexicano para protegerla? Porque tienen justicia, hicieron el juicio. Y básicamente no quiere aceptarla como solicitante de asilo porque dice que el gobierno la trató de proteger cuando el mismo gobierno o actores del gobierno dice que tiene que huir. No es como que realmente como la perspectiva de asilo es uno para dejar ciertas personas muere bajo las diferentes condiciones y nomás si cabes dentro de sus categorías puedes recibir ayuda. Entonces, vivimos en un momento donde el intento no es como asegurar la frontera, no tiene nada que ver, tiene que ver con cómo hacemos un crisis que podemos usar para disminuir las opciones para que la gente venga. Entonces, poniendo las imágenes, poniendo las cosas para dar temor a la gente, es la manera principal ahorita que estamos viendo de cómo llevar una política migratoria de Norteamérica y también cómo podemos exponer este mismo política en otros países que ha sido bastante fácil. O sea, la rapidez que los mexicanos convirtieron en antimigrante me sorprendió en los últimos años, ¿no? Como siempre había sido una cierta cantidad de discriminación, pero cuando la política nacional vino haciendo, vamos a usar una Guardia Nacional para detener y deportar a la gente, y como siento que este política lo vamos a ver creciendo en todas partes, ¿no? Entonces, para mí es una pregunta que tenemos que lidiar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahorita paso a Amarelo, me interesa mucho tu perspectiva en esas preguntas. Gracias, Jeremy. Nada más una preguntita en medio porque me parece que puede dar pauta en la propia intervención de Amarela a una posible respuesta. Una pregunta del público es, ¿cuál es su opinión en cuanto al discurso del Estado y a veces de la población de que no hay suficientes recursos para atender ni siquiera a los propios nacionales, ¿no? Es decir, es como una especie de teoría neomalthusiana vuelta en el tema de la selección, ¿no? De decir, bueno, si la población mexicana que sufre, ¿qué hacemos? Se muere, van a morir de hambre. ¿Quién privilegia digamos, informe tipo de ideología? Pero bueno, en esto estaría igual si la pudieras incorporar, Amarela, en tu intervención, si no, también adelante. Yo agradezco estas preguntas que se parecen mucho a las que me hicieron mi sínodo en la tesis doctora, las de ciudadanía, las de la de la xenofobia, y desde hace 20 años no tengo una respuesta definitiva, le doy vueltas, pienso que estoy en una trampa de colonialidad del saber, al creer en la ciudadanía liberal, y luego regreso pero ahora voy a ello. Quiero responderle primero a Jeremy, agradecerle su trabajo, la claridad. Voy a buscar tu libro, Jeremy. Y también te quiero decir que creo que nos pasa en ambos sentidos. De este lado del muro es toda la violencia y la capacidad de crueldad contra los cuerpos morenos lo que nos hace preguntar, por ejemplo, que nos hace preguntarnos qué pasa del otro lado, qué sociedad permite que enjaulen niños, ¿no? Y entonces es cuando nos alfabetizamos en el supremacismo blanco, del que por supuesto que sabíamos, pero por ejemplo es cuando empiezas a ver en todas las tesis, en todas las discusiones, e incluso entre periodistas que hablan de nativistas, ¿no? De diario, o sea, periodistas del diarismo que pobres son multitemáticos, empiezan a repetir la palabra nativismo, supremacismo blanco, ¿no? Y para devolverte un poco la imagen de que la xenofobia y el miedo, el asco al otro nos constituye como sociedades. Nosotras somos como sociedades de castas, como las hindúes, pero de closet, ¿no? O sea, nosotros llevamos 500 años negando
nuestra identidad indígena, constitutiva, ¿no? Desindianizando, nosotras no, pero el Estado busca desindianizar al indio. Por eso se levantaron los zapatistas, ¿no? Por eso en el Ecuador cercaron los indios los cerros hasta cambiar incluso de presidente. O sea, somos sociedades xenófobas, racistas, que infantilizamos a los indios. Así que cuando pasan otros indios, otros negros, otros garífonas, otros negros, pues se pone, digamos, hace como pop-up ese racismo incrustado en nuestra identidad nacional, ¿no? En la patria que se fundó en la escritura. Para decirte pues que, pero a mí también me sorprende con todo, Jeremy, que haya pasado tan desapercibido socialmente la violación en esta lógica patriotera soberana, la violación explícita, o sea, la gente, toda la gente fronteriza sabe que hay muchos agentes fronterizos norteamericanos en la frontera con Guatemala capacitando militarmente a los agentes migratorios. Y no es un tema que le interese ya a los medios nacionales, no te los compran si lo buscas colocar como freelance, porque la gente no se indigna por ello, ¿no? Pero también tal vez devolverte que no se indigna porque hace 10 días murieron una decena de pacientes de COVID ahogados en Tula, en Hidalgo, porque le avisaron a las autoridades federales que se estaban ahogando y que se estaba inundando el hospital. Llegaron los familiares y no llegaron los bomberos. O sea, es una sociedad que no tiene tiempo suficiente de indignarse porque cada mañana hay una crisis. Y eso es algo implantado por la lógica de la guerra contra el terror, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narco. Pero comparto el hecho de que vivimos en sociedades completamente, o sea, en burbujas diferentes, ¿no? Yo creo que ustedes saben más del desplazamiento forzado interno por la guerra aguacatera, por la guerra contra el narco, bueno, contra el narco, por la reubicación de los roles al interior del funcionariato, por esos juicios, por esos desplazados que han conseguido pasar del otro lado del muro, de lo que los académicos mexicanos especialistas en migración sabemos, ¿sabes? Ahora todos nos estamos alfabetizando en refugio, pero en refugio internacional o en refugio de transmigrantes. Cuando hay una crisis de migración forzada en México por situaciones de violencia, ¿no? Entonces, pues devolverte tus preguntas, y, o sea, como intentar compartir pistas. La noción de hospitalidad radical, Salvador, efectivamente es una discusión clásica que si la desetnificamos fue cuando en el principio fue la sociología, empezamos a discutir el nosotros, la ciudadanía, y por lo tanto al otro, al extranjero, al que yo poner en condición de no pertenencia, me autodefine, ¿no? Entonces, sí, por eso decía que una y otra vez volvemos al nacional estadocentrismo y coincido contigo, a la ciudadanía. Pero yo pienso que como, ¿se acuerdan ustedes, jóvenes de Soledad y Jeremy no tienen edad, pero Salvador y yo sí crecimos en la primaria, había una música que se llamaba un jingle del gobierno mexicano salinista que decía solidaridad, na, 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 que era básicamente yo te doy 1 litro de pintura, pero tú pones la mano de obra. Era como la neoliberalización, ¿no? De las funciones del Estado, del principio. Y lo que hicimos con el zapatismo armado y civil fue apropiarnos de esa palabra y resignificarla, reagenciarla de potencia. Si había una palabra poco eficaz para convocarnos en los 90 era la de solidaridad, porque la había usado el régimen priista y los zapatistas lo resignificaron. Yo con la noción de hospitalidad pienso lo mismo. Fíjate, hay muchos trabajos que lo han pensado, pero para ya terminar te diré que la hospitalidad es colonial, porque se basa en que yo recibo a alguien que necesita refugio y yo lo tengo. ¿Cuál, Jeremy? Te diré yo, de este país de ahogados, asfixiados, desaparecidos y fosas comunes. Pero lo que plantea Sharon Khosravi en su texto bueno, se llama diferente, pero es el de Yo soy frontera en castellano se llama, es que dice, bueno, hay una razón colonial
hay un inherentemente illegal travel se llama en inglés, inherentemente la hospitalidad es colonial, pero hay un tipo de hospitalidad que fue resignificada por los pueblos y es la hospitalidad incondicional, y va dando ejemplos de trabajadoras sexuales que reciben a transmigrantes una noche o dos para que se sobrepongan, de presos que se ayudan, de lo que dice Adriana Garriga, esta idea de que nos tenemos los unos a las otras para ampararnos. Y termino con la xenofobia. Miren, yo estudié en España en un tiempo, hace un montón de años, en un tiempo que se parece mucho a este en México. Los españoles se fueron al exilio económico durante el tardofranquismo a Alemania, a Francia, y eran criminalizados, victimizados y miserabilizados. Eran como la basura social de la Europa del Norte. Y de repente surge la Unión Europea y se generan esta identidad europea. Y entonces los españoles decían que para qué llegaban los africanos a quitarles el trabajo y las mujeres, ¿no? Pero termino con esta nota de esperanza, Salvador. Eso pasó durante la ilusión de la burbuja inmobiliaria, cuando se les reventó con la crisis del 2008, que hace cuenta que a Intiquín les picó la burbuja inmobiliaria. En las filas para la ayuda social para los comedores, o sea, en las filas estaban formadas las abuelas del tardofranquismo, en las filas de los comedores estatales para comer diariamente, las abuelas del franquismo con los jóvenes eurocomunitarios y los migrantes, y la gente no es tonta, ¿no? O sea, creo que también los mexicanos y las mexicanas somos muy xenófobas, precisamente porque la patria en la escritura nos convoca a un patriotismo anti-indígena, anti-negro, anti todo lo diferente, pero compartimos ese desamparo. Y en el desamparo, dice Adriana Garriga, nos tenemos las unas a las otras. Entonces, es en el desamparo donde las madres centroamericanas se han conocido con las buscadoras de fosas mexicanas. Y ahí no hay racismo, ahí no hay xenofobia. No había xenofobia en esa fila de comedor entre abuelas que le temen a los moros y los moros que le temen a los Latin Kings. Eran todos formados para poder comer por la precariedad laboral de que se reventó la burbuja inmobiliaria. Esa es mi esperanza, que la xenofobia se deshaga desde abajo, porque el racismo institucional no la va a deshacer, la va a espectacularizar, como nos dice Jeremy, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Amarela. Bueno, pues quisiéramos seguir conversando. Hay muchos temas que seguramente nos despiertan comentarios, críticas y demás observaciones. Estamos ya sobre el tiempo. Lamento, bueno, tener que cerrar esta mesa. Es muchísimo. Soledad, Jeremy, Amarela, realmente fue una mesa para mí muy, muy significativa, muy aleccionadora. De un tema que además, bueno, está en el Congreso, ¿no? En el primer Congreso Internacional, Violencias en las Migraciones, y que sus trabajos han dado un panorama increíble con unas polémicas que están al centro, ¿no? Yo creo que sí, eso es lo que más me queda, digamos, como lección. Hay polémicas que están en el centro de atención, y claro, la discusión es abierta porque no hay una sola respuesta, y buscar caminos para tratar de seguir comprendiendo lo que es este fenómeno, digamos, migratorio en términos de las violencias. Y me gustó mucho este término, no sé si lo has ya impreso, Soledad, ¿no? De los estados quebrados, la prolongación del sufrimiento como una política, ¿no? De agonía, yo lo interpreto así, en forma del asilo, Jeremy, ¿no? Como una estrategia, ¿no? De contención de las migraciones, y esta idea de la hospitalidad radical, ¿no? Que
que sigo, creo, entendiendo que hay mucho humanismo allí, ¿no? Un proyecto de humanismo que está, digamos, al centro de cómo atender, qué hacer con las poblaciones, cómo contribuir, no solo desde el conocimiento, sino desde la práctica, ¿no? Y de lo que Amarela hace, me parece fundamental. Creo que todos estamos en eso. Yo ahora que simplemente cierro con esto diciendo, cuando estaban hablando ahora sobre regresar a la idea de los estados y la política racial, me acordé mucho de este libro que yo leí, que siempre quise hacer un apunte crítico. Es un trabajo de Vargas Llosa de hace unos 4 o 5 años que salió publicado primero creo que en portugués, yo lo leí en portugués, que se llama La civilización del espectáculo. Recomiendo mucho porque es una alegoría al pensamiento liberal, de cómo piensan las élites liberales. Y creo que como nuestros teóricos clásicos nos enseñaron, o sea, hay que aprender a comprender cómo están pensando esas élites. Y comprendiendo cómo están pensando esas élites, quizás podamos entender algo de todo lo que se detona alrededor, ¿no? Yo me quedé impresionado con la capacidad de cómo un intelectual construye, ¿no? Una justificación no científica, sino moral de la exclusión. Eso me parece fundamental en la manera en cómo destila el pensamiento. O sea, esos son las élites, esos son vamos, esa es la ilustración de las élites que está detrás de todo esto. Entonces, no sé, quería terminar con esta reflexión, con esta sugerencia. Voy a volver a releer este libro porque realmente me dejó mucho que pensar y nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes el habernos deleitado con sus trabajos de investigación y pues muchas gracias. Entonces, vamos a darles paso a los que nos apoyan. Agradecemos mucho el apoyo técnico de la UNAM y a todos los que se han quedado y pues la siguiente empieza creo que a las 4, Luis, algo así. La siguiente mesa sobre desaparición, que también es una excelente mesa de trabajo. Pues Gracias, doctor muchísimas Salvador. gracias a todos nuevamente. Ok, Gracias, Luis. bueno, pues saludos, les haremos llegar sus constancias en el transcurso de estos días. Muchas gracias, doctor Salvador. Sí, efectivamente, a toda la gente que nos continúa acompañando en este congreso, reanudamos, hacemos una pausa y reanudamos actividades a las 3:30. A las tres Ok, treinta justo está la mesa 6, desplazamiento forzado y desaparición de personas durante tránsito migratorio. Y bueno, después también tendremos una mesa con un corte más tema artístico musical, pero que también tiene trasfondo académico, llamada Hartas Violencias y Arte Rapero, vibrando en las migraciones. Invitamos a mm, toda la gente que está conectada. A partir de esta pausa para la comida, se va a habilitar una pestaña en la página de Migración y Violencia para la solicitud de constancias. Es importante poder estar en estas dos últimas mesas también para poder acreditar su asistencia como a los 2 días del Congreso. Entonces, nos reanudamos actividades 3:30 y por el momento haremos la pausa. Buenas tardes. gracias. Bueno.